Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Este capítulo está un poquito extenso en cuanto, no son tantos los versículos, pero sí es bastante la información que hay que trasladar. Yo estaba haciendo un resumen aquí de los puntos que hemos visto en esta carta del apóstol Pablo, y solo se los voy a leer a manera de refrescar la mente de ustedes. Y Pablo empezó manifestando su deseo de visitar a Roma. Luego habló del poder del Evangelio. Se trasladó después a señalar la culpabilidad del hombre. Luego tocó el tema de la revelación de Dios a la humanidad. Habló luego de los juicios de Dios. Después habló del justo juicio de Dios. Luego habló de los judíos y la ley. Después se pasó a tocar el tema de la ventaja de los judíos. Habló algo de la circuncisión. Habló de la justificación. Habló de la incredulidad de los judíos versus la fidelidad de Dios. Luego él expuso que a él se le estaba difamando porque habían malentendido el evangelio de la gracia. Luego pasó a hablar del castigo de Dios, o sea, de la condenación para toda la humanidad. Luego habló de la salvación por gracia, se extendió un poco en lo que es la gracia. Después mencionó 14 diferentes acusaciones de Dios a la humanidad. Luego se pasó a la justificación por la fe. Luego tocó el tema de que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Luego habló un poco de que muchos de los problemas era porque el hombre no tiene temor de Dios. Luego se pasó a hablar de las obras de la ley y que ninguno es justificado por las obras de la ley. Y ya de último estuvo hablando de la justicia de Dios, y hoy vamos a ver algo de la redención, propiciación y sustitución. Son 22 puntos que yo logré resumir así a grandes rasgos de lo que hemos visto. Todos son puntos bien importantes, bien interesantes de conocerlos y de tenerlos en mente, porque realmente, hermanos, pienso que el estudio es para aprender, pero no solo para aprender, sino que para ponerlo en práctica, para que podamos vivir el evangelio como el Señor lo deja establecido, y que tengamos claro qué es lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. Entonces, continuando con este capítulo número 3, y nos tocaba, creo, el versículo 24, que ya lo habíamos empezado a ver. Vimos una parte, vamos a tratar de terminar esta parte. Aquí está hablando de la justificación gratuita, ¿verdad? Dice, siendo justificados gratuitamente, y es gratuita por la gracia de Dios, en el sentido de lo que nosotros conocemos como gracia, que hemos explicado el concepto. Y también habla mediante la redención, que hoy vamos a ver esto, la parte de la redención, que me interesa. Lo hemos tocado en algo otras veces, pero quiero recalcarlo para que se lo tengan presente. Y esa redención que se da únicamente en Cristo Jesús. O sea, al final, todo es por el Señor. Sin Él no hay redención, sin Él no hay gracia, sin Él no hay justificación, ¿verdad? Entonces, ya viendo el desarrollo, dice, Pablo estaba diciendo aquí que siendo justificados sin causa, o sea, es decir, que no tenemos una explicación para ello. Dios no ve en nosotros nada como para
para que él piense o él exclame, qué gente más buena, tengo que hacer algo por ellos, nada que ver de eso, ¿ah? Hablando en términos generales de toda la humanidad. Y como ya hemos podido ver, no hay nada en nosotros que pueda merecer la gracia de Dios, aparte de nuestra gran necesidad. Entonces, tenemos que entender que somos justificados sin causa, que todo es por su gracia. Y esto quiere decir que no hay ningún mérito de nuestra parte. Y la gracia, ya hemos dicho, es un favor inmerecido de Dios y que es el amor de Dios en acción hacia nosotros, sus hijos. Y es por medio de la redención, la liberación que hay en Cristo Jesús. O sea, la redención nos otorga liberación que hay en Cristo Jesús. Quiere decir que el que redime es Cristo. Y vamos a ver las tres clases de redención, pero en este caso, que no solamente es para una persona, sino que son para millones de personas, Cristo es el que redime, y al redimir, pues causa u otorga liberación a las personas. La redención siempre va a estar ligada a la gracia de Dios, no pueden funcionar independientemente. ¿Por qué? Porque si la gracia de Dios, que es un regalo, dentro de este regalo está la redención, entonces no se podría dar la gracia si no se podría dar la redención si no se da primero la gracia. La razón por la cual Dios nos puede salvar hoy es simplemente porque Cristo nos redimió. Él pagó el precio. Él murió en la cruz para hacer provisión de esta gracia para todos. Y luego nos pasamos a ver la justificación por fe, que es mucho más que la sustracción de nuestros pecados, o sea, el perdón. Es la adición de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo. Quiero regresar aquí a esta parte de este renglón. Él pagó el precio. Satanás es como un empleado de Dios. Entonces, Satanás es el instrumento que Dios usa para castigar al mundo. Pero el amo de Satanás es Dios. Entonces, el precio, o sea, la sangre de Cristo, se le pagó a Dios, al Padre, porque Satanás no tiene voluntad propia. Voluntad actúa de acuerdo a la voluntad permisiva del Padre. Entonces, no que el Padre nos haya tenido esclavizados, pero sí el Padre usa a Satanás para esclavizar a la gente. Pero el dueño de nuestras vidas es Dios. Entonces, Cristo fue el pago hacia el Padre para que pudiéramos ser redimidos. ¿Ah? Esa es la respuesta. Entonces, no sé si queda claro, pero yo traté de causar este diálogo y esta confrontación para hacerlos pensar, porque alguien le puede preguntar, mire, nosotros éramos esclavos de Satanás, entonces si Satanás era nuestro amo, a él se le pagó el precio que es la sangre de Cristo. Imposible que la sangre de Cristo se le diera a Satanás, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que así como el Señor le permitió a Satanás que fuera y afectara a Job, entonces Satanás destruyó a Job y a su familia, pero bajo la voluntad permisiva del Padre. O sea, Satanás nunca pudo haber hecho nada contra Job si el Padre no se lo hubiera permitido. Entonces, nosotros, como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces el Padre dejó que Satanás por un tiempo nos dominara. Pero cuando vino Cristo, y por pura gracia de Dios y por pura misericordia, entonces Cristo le dio su vida, su sangre al Padre como el cordero que se sacrificaba y que su sangre se vertía en el propiciatorio. Se la dio al Padre para que nosotros fuéramos libres, pero Satanás solo ahí era como un intermediario que estaba haciendo la función que Dios le permitía, pero él no era el dueño de nuestras vidas. Nuestras vidas le pertenecían al Padre, ¿verdad? A Dios mismo. Entonces, sí, la respuesta que dieron ustedes que la sangre de Cristo se le dio al Padre en pago de ese precio de nuestra vida. Y Satanás nada que ver, él solo es un instrumento que Dios usa para aplicar castigo y juicio, ¿verdad?
como el caso que les hablaba de Job. Ok, ¿estamos claros ahí? Seguimos. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿O hay duda? Por favor, pregunten. Yo no quiero que se queden con dudas, por eso voy despacio y no hemos logrado salir del capítulo 3, porque siempre voy haciendo cuestionamientos ahí, pero la idea es que todos aprendamos, que todos tengamos razones y entendamos qué es redención, qué es propiciación, justificación, todos esos términos que estamos usando para poderlos manejar con soltura. Entramos. Bueno, entonces hay 3 clases de redención. Como estamos hablando de la redención, la primera se le denomina agorazo, la segunda exagorazo y la tercera lutro. Imaginémonos un mercado de esclavos y usted no es esclavo, usted necesita un esclavo. Entonces se presenta al mercado y busca entre los esclavos quién es el que más le llama la atención por su condición física o qué sé yo, para lo que usted lo necesite. Entonces cuando usted encuentra el esclavo que quiere, allá hay una persona que es dueña de los esclavos a que se están vendiendo. Entonces usted viene y pregunta por el precio del esclavo y le dan un precio. Usted paga el precio de ese esclavo y lo agarra y se lo lleva a otro punto del mercado para revenderlo. O sea, el esclavo lo único que le está sucediendo es que está cambiando de dueño, de amo. Entonces, usted se lleva a ese esclavo y lo vende. Y puede ser que quien lo compre también lo vuelva a revender. Lo usan como una mercadería. A ese tipo de redención se le llama agorazo. Ahora, siempre en el mismo caso, usted compra al esclavo, pero no lo deja en el mercado para venderlo, sino que se lo lleva a su casa para que le sirva, para que sea su esclavo. Cuando usted se lleva al esclavo a su casa, él no deja de ser esclavo. A esa clase de redención se le llama exagorazo. La tercera, usted fue al mercado, compró al esclavo, se lo llevó a su casa y ya teniéndolo en su casa le dio carta de liberación. O sea, lo deja libre, ya no va a ser esclavo nunca más esa persona. A eso se le llama lutro. Esas son las 3 clases de redención. La clase de redención que aplicó el Señor con nosotros es lutro, porque nos sacó del mercado de esclavos, no nos revendió. Nos llevó a su casa, pero no nos dejó de esclavos, sino que nos devolvió todos nuestros derechos, todas nuestras libertades y nos dejó libres y nos dijo, bueno, ahora te puedes ir a donde quieras y tenemos carta de liberación. Ahora, dentro de este tipo de liberación, de redención, sucedía, de acuerdo con la Biblia y en aquellos tiempos, que el esclavo se había acostumbrado tanto a su amo y lo trataban tan bien en su casa, en la casa de su amo, que el esclavo le confiesa a su patrón que no quiere irse libre, que le anule la carta de liberación, que él quiere morir ahí en la casa con su amo. Entonces, de acuerdo a eso, en la costumbre judía, a ese tipo de esclavos le perforaban el oído, como cuando le ponen un arete a una persona. Y le ponían ahí como arete en señal de que era un esclavo redimido, pero que por voluntad propia se había quedado en la casa del amo para seguirle sirviendo hasta que se muriera. Nosotros nos dieron el certificado de libertad, pero nosotros por voluntad propia le dijimos al Señor, no queremos regresar al mundo, queremos quedarnos en tu casa para servirte. Entonces nos han perforado el oído y entonces nosotros somos propiedad de Cristo siempre, pero voluntariamente. Esas son las 3 clases de redención. Hablando de este personaje, Juan Bunyan, que es el escritor del libro El progreso del peregrino, él escribe algo interesante. Dice, Juan Bunyan, el escritor del progreso del peregrino, casi se volvió loco porque se dio cuenta que era un gran pecador, que no tenía ninguna justicia en sí mismo. Entonces dijo, cuando Dios me mostró a Juan Bunyan, hablando él mismo, cómo él veía a Juan Bunyan, ya no confesé más que era un pecador,
sino que yo era pecado, desde la coronilla hasta las plantas de mis pies. Estaba lleno completamente de pecado. Y Bunyan luchaba con este problema de cómo estar ante Dios, aun cuando sus pecados habían sido perdonados. Al recordar Bunyan las palabras de Pablo, sintió como si su carga se deslizara de sus espaldas. Aquellas palabras las encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9, donde dijo Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Mire, el pensamiento de este Juan Bunyan y la comprensión que tuvo de este pasaje de Filipenses que escribió Pablo, le quitó una carga pesada, tan pesada a Juan Bunyan, porque él no entendía cómo él, siendo pecador 100%, no lograba entrar en ese evangelio de la gracia y considerarse que por la misericordia de Dios le habían sido perdonados todos sus pecados. O sea, que la gracia de Dios era tan grande que él no lograba entenderlo. Entonces, Dios nos salva por gracia, enviando a la muerte a su Hijo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De modo que hoy un Dios santo puede tender su mano hacia nosotros y suplir y salvar a aquellos que confíen en Cristo. Por supuesto que para nosotros hoy esto ya es una realidad. Antes de ser cristianos, a nosotros nos agobiaba, si es que alguna vez lo reflexionamos, nos agobiaba nuestra vida y sabíamos, y tal vez ni conciencia teníamos de que íbamos directos al infierno. Fue hasta que venimos a Cristo que entendimos nuestra realidad y hoy le damos infinitas gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Porque si a estas alturas Él no nos hubiera dado de su gracia, si no nos hubiera redimido, estuviéramos en la lista de espera para ir también al infierno. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Justificar significa pronunciar y tratar como justo al que es injusto. Es bastante más que ser perdonado. Es 1000 veces más que remitir o absolver. Usted me puede causar un daño y luego venir a mí y yo puedo decirle, te perdono, pero yo no te he justificado. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta lo que hace Dios con nosotros? Te perdono, pero yo no te he justificado. En el caso de Dios no es así. Él nos perdona y nos justifica. Las dos cosas las hace Él. Nosotros podemos perdonar a las personas que nos ofenden, pero nunca justificarlas. O sea, no puedo justificarte en el caso este hipotético que estamos usando. Pero cuando Dios justifica a un hombre, Él dice, yo te declaro un hombre justo. De aquí en adelante te trataré como si nunca hubieses cometido pecado alguno. La justificación entonces significa que el pecado ha pasado, se ha ido, es borrado, no solamente perdonado, desaparece el pecado. No es solamente remitido, significa borrar los antecedentes y poner al pecador ante Dios como un hombre justo, como si nunca hubiera pecado, como si fuera tan justo como el Señor Jesucristo mismo. Yo les pongo todos estos ejemplos, hermanos, porque son ejemplos que nos dan la idea o nos ejemplifican o nos ilustran el significado de estas palabras, en este caso la justificación, para que vayamos entendiendo bien lo que significa justificación. No solamente es perdonar, sino que es declarar justo, como que si nunca hubiéramos pecado. Todo lo dicho es contrario a la doctrina de Roma. Aquí viene un contraste
de qué es lo que la iglesia de Roma, o sea, la iglesia católica, sustenta. Dice, porque aunque Roma sin duda enseña que Cristo por medio de su expiación, yo expliqué ya la semana pasada la expiación, aportó la base meritoria para nuestra justificación. Estamos hablando de la iglesia romana. También enseña, no solamente enseña la expiación, enseña la justificación, sino que también enseña que la causa que predispone su operación debe ser aportada por nosotros mismos. Es decir, por medio de nuestra esperanza, fe, amor y contrición. ¿Qué quiere decir esto? Es que también por las obras que nosotros hagamos. En el concilio de Trento, otro concilio, virtualmente hizo que la gracia salvadora dependiera de lo que el penitente hiciera o dejara de hacer, aunque sea en una forma extremadamente refinada. Afirmó en el concilio de Trento que no solamente la gracia, sino también las buenas obras contribuían a la justificación. Aquí se perdieron los católicos, porque están asumiendo que el hombre tiene también responsabilidad en salvarse, que no solamente depende de la gracia de Dios, sino que el hombre también tiene que hacer obras, ¿verdad? Que tiene que tener esperanza, fe, amor, contrición e incluso otras cosas. Entonces, esto es lo que la doctrina de Roma ha aceptado y enseña a sus feligreses, y está basado en lo que se acordó en el Concilio de Trento. La gracia de Dios, si vemos la gracia de Dios, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Podemos pensar en algunas de las cosas que Dios nos da y que no merecemos en absoluto? Sí. Por ejemplo, no merecemos perdón. No merecíamos vida eterna. No merecíamos el cielo. No merecíamos su misericordia. No merecíamos la redención. No merecíamos justificación. No merecíamos propiciación. Sin embargo, Dios nos la da. Algo que no merecemos, Él nos lo da. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pero si vamos a ver la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios, Dios no nos da lo que sí merecemos. Podemos pensar en algunas cosas que Dios no nos da y que merecemos, ¿sí? Merecíamos su ira, merecíamos su juicio, merecíamos el castigo eterno, merecíamos el lago de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la misericordia de Dios hace que no nos dé lo que merecíamos, pero la gracia de Dios nos da lo que no merecíamos. Ahora, si vemos la redención, esta importante expresión significa ser rescatado o puesto en libertad por medio del pago de un precio. El Señor Jesús pagó el precio cuando Él derramó su sangre y murió en la cruz del Calvario. Y eso podemos ver 1 Pedro 1, 18 y 19. Pero esta muerte del Señor Jesús y su vida y su sangre, Él la entregó al Padre, que era lo que estábamos discutiendo al principio. Entonces veamos 4 aspectos de la justificación. Primero, justificación por gracia, que lo vemos en Romanos 3:24, que es el que estamos analizando. Su origen se encuentra tan solo en el inmerecido favor y la inmerecida bondad de Dios. La justificación por gracia. La justificación en la sangre, que lo vamos a ver en Romanos 5:9, se basa en la obra que el Salvador, o sea, Jesucristo, realizó en la cruz. Esa es la justificación en la sangre. La justificación por fe. Eso lo vemos en Romanos 3:28, que lo vamos a ver en un momentito. Y es el canal por medio del cual nos llega la justificación de Dios que nos hace justos. La justificación por obras. Aquí no nos vayamos a perder. Lo vamos a ver en Santiago 2:24. Es la evidencia por la que mostramos a otros que hemos sido declarados justos por el Dios vivo. Este tema es también bastante complicado y hay que entenderlo. Yo les voy a dar aquí un par de ejemplos y espero ser claro y no confundirlos. Dios nunca podrá estar satisfecho hasta que el pecado haya sido castigado y la pena haya sido pagada. En nuestro caso,
El pecado ya fue castigado en la humanidad de Cristo. Quiere decir que la pena ya se cumplió, ya se pagó. Entonces Dios está satisfecho porque ya su ira se derramó en donde castigó el pecado y entonces la pena ya fue pagada. Y eso lo podemos ver en eso 21, 12 al 17 y Romanos 1, 32 y 6, 23. Cuando Jesús murió en la cruz, el pecado del hombre fue castigado y la pena del pecado, que es muerte, fue totalmente pagada. Juan 19, 30 y 1 Juan 2, 2. Una vez al año, hablando nuevamente de la expiación, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de un animal sacrificado y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Ya expliqué que el propiciatorio era la tabla de oro que cubría el arca del pacto. En esa tabla estaban los dos querubines. Entonces, la sangre en el propiciatorio anticipaba la obra de Cristo en la cruz y tenía este mensaje: la pena ha sido totalmente pagada. Un sustituto ha muerto y se han cumplido todas las demandas de la justicia de Dios. En vez de juzgar al transgresor culpable, Dios ahora es libre para ser misericordioso con él, con el pecador. Dios está completamente satisfecho y complacido con la obra que Jesús cumplió en la cruz. La fe dice: Dios está satisfecho y yo también lo estoy. Romanos 3:25. Es suficiente que Jesús muriera y que él muriera por mí. O sea, tenemos que tener plena certidumbre de que somos salvos. No podemos estar dudando de que si será que nos perdonaron los pecados y que si esto, que si el otro. Por eso estoy dando ejemplos y estoy explicando los términos que se usan aquí de este tema. Como resumen, se puede indicar al fin que la justificación, según la enseña Pablo, no es de ninguna manera la obra del hombre. La justificación no es provocada por el hombre. Por el contrario, la justificación es un don de Dios, es producto de su gracia, es gratuita, no es por obras, es lo opuesto a la condenación, es lo que priva al hombre de toda causa de jactancia. No nos podemos jactar porque no somos nosotros los que provocamos la justificación. Y es apropiada por la fe, siendo esa fe misma un don de Dios. Y ahí están las citas bíblicas en cada uno de estos temas. Bueno, si pasamos entonces al versículo número 25, vamos a ver algo siempre en relación a este tema que venimos analizando. Dice: a quien Dios puso como propiciación. A quien Dios puso como propiciación. Ya expliqué qué es propiciación. Ya dije que la propiciación lo que hace es que el Señor aplaca la ira, el enojo de Dios. Por eso es que Él es propicio a nosotros. Se recuerdan que estamos hablando del propiciatorio. Ahí ponían la sangre de los corderitos, esa tabla de oro que cubría el arca del pacto. Ese es el propiciatorio. Ahí llevaban la sangre de los corderitos. Bueno, esa tabla de oro, digamos, figurativamente, es Cristo. Y Él es la propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y entonces los pecados presentes y los pecados futuros. No hemos dicho que la salvación abarca los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿por qué Pablo aquí en Romanos 3:25 dice que a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? ¿Qué quiere decir Pablo entonces? Entonces está Pablo contradiciéndose. Ahora ya no son los presentes ni los futuros. No, entonces investiguemos qué son los pecados pasados. En la teología cristiana, expiación y propiciación se usan en conjunto y directamente correlacionadas y definen la naturaleza
y los efectos del sacrificio sustitutorio. Recordemos que cuando decimos sustitutorio, aquí estamos hablando de una palabra vicario, vicaria, en relación a Dios y a los creyentes. Ambos términos son complementarios, expiación y propiciación. La expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados o cubiertos. La propiciación habla del apaciguamiento o aplacamiento de la ira o del enojo de Dios. Repito, la expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados o cubiertos, pero la propiciación habla del apaciguamiento o aplacamiento de la ira o del enojo de Dios. En las Escrituras, la expiación no puede existir sin propiciación. ¿Por qué no puede existir? Porque ese en el propiciatorio donde la sangre que se sacrificaba en la expiación era puesta, y al poner la sangre en el propiciatorio, entonces los pecados son anulados y cubiertos. Eso está en Números 25, 11 al 13 y Éxodo 32, 30, 33. ¿Qué dice Romanos 3, 25? Pablo demuestra la iniciativa de Dios por o para satisfacer su ira al hacer de Cristo la propiciación. En 1 Juan 2:2 se habla de un abogado necesario para detener al Dios airado o enojado. Te dice 1 Juan 2:2, y él, o sea, Jesucristo, él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, él aplaca la ira de Dios o el enojo de Dios con su sacrificio. Eso es lo que dice 1 Juan 2:2. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, refiriéndose a todo el mundo, a judíos y gentiles. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón o no hay remisión. O sea, que la vida de Jesucristo fue entregada totalmente. Dejamos en el tintero lo de los pecados pasados. No se me ha olvidado, ni lo estoy evadiendo. La frase para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, aquí vamos a aclarar esto. Esto se refiere, oiga, a los pecados de los que vivieron antes de la cruz. ¿Ya? Los pecados de los santos antes de la cruz, del Antiguo Testamento. Esos son los pecados pasados. No está hablando de nosotros como iglesia, está hablando de los judíos en épocas anteriores. Judíos y no judíos, porque recordemos que Abraham no fue judío. Los judíos dan inicio después en las 12 tribus de los hijos de Jacob. Pero Abraham no era judío porque todavía la nación judía no se había formado. Entonces, estos pecados pasados son de todos los santos del Antiguo Testamento. Se refiere a los pecados de los que vieron antes de la cruz, es decir, en la época anterior a la cruz. En el tiempo del Antiguo Testamento, la gente compraba un corderito porque la ley lo exigía. El cordero del sacrificio estaba señalando, en efecto, hacia la venida de Cristo. O sea, lo que hizo Abraham, lo que hizo desde Abel hasta antes de que el Señor muriera en la cruz, todos esos corderitos que se sacrificaron estaban señalando hacia la venida de Cristo. Por eso es que cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo llegar al río Jordán, les dice ahí a toda la gente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice un cordero, sino que dice el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel lo hizo por una revelación, porque Dios así lo exigía. En el caso de Abel, Dios lo exigía. En el caso de la ley lo exigía. En el caso de la iglesia, ya fue el Señor voluntariamente quien lo dio, siempre porque Dios exigía un sacrificio. Dice, para manifestar su justicia.
En la cruz, Dios demostró su justicia y reivindicó su carácter. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cómo puede un Dios santo permitir que el pecado quede sin castigo? La cruz mostró que el pecado no permanece sin castigo. Dios demostró que Él no es indiferente, o sea, Dios no es indiferente cuando del pecado se trata. Dios trata con el pecado y lo trata muy severamente. Así es que cuando leemos aquí en Romanos 3 acerca de los pecados pasados, quiere decir que hasta el momento en que Cristo murió, Dios salvaba, por decirlo así, uso esta figura, lo salvaba al crédito. Dios no salvó a Abraham porque él trajo un sacrificio. Dios nunca salvó a nadie por traer un sacrificio. El sacrificio señalaba hacia Cristo. Y cuando Cristo vino, Él pagó por todos los pecados del pasado y también por los pecados de la época posterior a la cruz en la cual nos encontramos. Ahora, de este lado de la cruz, nosotros no traemos sacrificios, pero debemos confiar en Cristo y en la eficacia de su conflicto. Entonces, el caso de que salvaba a crédito era que todos los pecados se le iban a imputar a Jesucristo. Entonces estaba salvando, pero todavía faltaba que se hiciera el pago hasta que Cristo vino y murió en la cruz. Entonces pagó ese crédito que se le había dado a todos los que habían desarrollado, habían presentado ese sacrificio. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18 dijo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fue Dios quien lo hizo y nos da el ministerio de la reconciliación, y todo lo que el Santo Dios nos pide hoy es que nos reconciliemos con Él. Eso es lo que está esperando el Señor. Que la gente, bueno, nosotros ya estamos reconciliados con el Señor, definitivamente, pero hay millones de gentes en el mundo que todavía no están reconciliados con Él. Sin embargo, el Señor sigue dándole oportunidad a la gente para que reflexione y se vuelva a Él. La pena ha sido totalmente pagada. Un sustituto ha muerto y se han cumplido todas las demandas de la justicia. En vez de juzgar al transgresor culpable, Dios ahora es libre para ser misericordioso con él. Dios está completamente satisfecho y complacido con la obra que Jesús cumplió en la cruz, por lo cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en vez de venir temerosos al trono de juicio y de ira. Eso dice Hebreos 4:16 y el 10 del 19 al 22. Mira, esto es interesante. Yo lo he dicho en otras ocasiones, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ya no necesitamos un intercesor humano. No estamos alguien que medie entre Dios y nosotros. El único que puede hacer eso es Jesucristo, y él ya lo hizo. Para manifestar su justicia, en la cruz Dios demostró su justicia y reivindicó su carácter. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica. Vamos a hacer. Manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es el gran problema que Dios enfrentó y que solo puede ser resuelto en el evangelio. Aquí está la pregunta: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar, o sea, declarar justo a un pecador y miserable? ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar? Bueno, Dios es justo al condenar el pecado solamente con la cruz de Cristo y con la doctrina de la muerte vicaria, o sea, el que nos sustituyó en la cruz, la muerte vicaria de Cristo. En la cruz Dios preparó un plan mediante el cual él podía justificar al pecador sin comprometer en absoluto su carácter santo y justo. Dios justifica solamente a los que creen en Jesús.
a los que creen en Jesús, a los demás no. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Aquí ya Pablo vuelve a tomar la jactancia. ¿Se recuerdan que los judíos se jactaban de ser judíos? Lo vimos creo que en el versículo 1 de este capítulo 3. Y decía, ¿qué ventaja tienen los judíos? Y ellos mencionaban que tenían algunas ventajas, pero sobre todo ellos decían que por la ley. Y entonces aquí Pablo dice, ¿por cuál ley? ¿Por cuál ley se están jactando los judíos? ¿Por la ley de las obras? No, contesta Pablo, sino por la ley de la fe. O sea, hay dos leyes. La ley del Antiguo Testamento, o sea, la Torá, y la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Si Dios está salvando hoy por fe en Cristo y no por nuestros méritos o nuestras obras, entonces, ¿qué lugar queda para el orgullo del ser humano? ¿De qué podemos jactarnos hoy en día? No nos queda nada para enorgullecernos, porque todo el mérito se lo debemos a Jesucristo. Él fue el que pagó el precio y nosotros no hicimos absolutamente nada para ser salvos. Todo el sacrificio lo sufrió el Señor y por sus sacrificios que nosotros somos salvos. Entonces, ¿queda excluida por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley no se limita a la ley del Antiguo Testamento, sino que habla del principio de la ley. Y en la segunda referencia a la ley, o sea, la ley de la fe, por supuesto, excluye a la ley del Antiguo Testamento, la Torá. En otras palabras, Dios salva a la raza humana no en base a un sistema de méritos, sino en base a creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, su obra excluye nuestra jactancia. Cuando se trata de la salvación y de la justificación, no hay lugar para la vanagloria. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho todo. Es su plan, es su salvación, es su sangre la que fue derramada. Y nosotros solo podemos vanagloriarnos en un gran Salvador. Y ciertamente no en lo que nosotros somos o en lo que nosotros hemos hecho. Somos salvos por la obra que Él ha hecho y por la palabra, lo que Él ha dicho de la palabra de Dios. Ya está en la cita bíblica. Si la salvación fuera por obras, el hombre podría vanagloriarse. Ahí está la cita. Pero esto no es así. La ley de fe dice, cree y vivirás. La ley de la fe dice, cree y vivirás. No hay que hacer nada más absolutamente. Bueno, nos tocaría el versículo 28, entonces ya ese sí ya no me da tiempo explicarlo. Nos quedamos para el viernes. El viernes sí ya estamos concluyendo este capítulo 3, espero yo. Ya nos faltan, llega hasta el versículo 30, creo, 31, ya nos falta poco, pero también quiero llevarlo despacio para no hacerlo a la carrera. Les dejo el tiempo para si quieren participar con alguna pregunta, algún comentario o algún aporte que tengan. Les pueden usar su micrófono. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.